Mis muchachos, excelente tarde para todos. Bueno, hoy les quiero compartir rápidamente dos cosas importantes. Uno, cómo dar la dirección en el día a día y dos, cómo tomar entradas por medio de la teoría de rango de velas o los CRT, alineando las temporalidades en base al tiempo, no al precio. Recuerda que el tiempo, aquí rápidamente una aclaración importante, el tiempo es quien te crea el precio, ¿vale? El tiempo crea el precio. ¿Qué quiere decir esto? Los patrones, modelos que tú estás buscando se van a crear en el tiempo, en la apertura de las velas, generación de mínimos y generación de máximos. Esto te va a crear modelos internamente, pero en base al tiempo. Sebas, ¿para qué me sirve saber eso? Por la alineación de las temporalidades. Mira esto acá. La operación que yo tomé, básicamente aquí está el antes de la operación. Aquí tomé dos entradas básicamente porque calculé mal el riesgo. Hasta acá eran básicamente un 1-3 y básicamente este fue el cierre de la operación. Bueno, el cierre no, en realidad alcancé a aguantarla hasta acá, pero fue el último pantallazo que tomé. Eso era lo que estaba pasando en la operación, ¿vale? Ahora, quiero que entiendas también lo siguiente, temporalidad de una hora rápidamente y vamos a hacer esto acá desde cero. Entonces, cuando nosotros analizamos el gráfico, o más bien esta mañana en las historias de Instagram, que fue lo que se publicó, estábamos parados básicamente acá. Aquí, ¿qué pasó con el horario? UTC -4, listo. Estábamos parados básicamente acá, 8 de la mañana, hora Nueva York. Entonces, lo que yo proponía dentro de la historia, permíteme achico esto, era básicamente buscar las compras por debajo de estos mínimos o desde acá si el precio confirmaba en la creación del mínimo de la vela, ¿vale? Desde acá yo podía buscar la forma de comprar. Ahora, ¿cuál es el problema y qué es lo que tú necesitas entender? Dar la dirección por medio de una inducción es bastante sencillo, ¿vale? Ahora tú lo que necesitas, o sea, entender que si el precio induce se va a subir, pues es muy fácil de determinar. O entender que si el precio llega a una ineficiencia, pues es muy fácil de determinar. Ahora, ¿qué es lo que tú necesitas empezar a entender? La alineación de las temporalidades en el tiempo, no en el precio. Es decir, a mí no me sirve tanto o no es de mi interés buscar cosas como esta. Sebas, el precio se alineó en M5 para comprar. Sí, pero ¿a qué hora se te está alineando? Porque si esto me está pasando, por ejemplo, no sé, a las 10:50, 11:50 de la mañana, pues esto es muy probablemente que me pase, ¿vale? No me sirve que se alinee el precio, necesito que se alinee es el tiempo en base a lo que yo quiero. ¿Qué quiere decir esto? Que la apertura de las velas, de preferencia, si yo estoy comprando en los primeros minutos de la vela, pues genere los mínimos y yo vea algún tipo de confirmación, pero en la apertura o creación de las velas, porque el tiempo es quien me va a crear finalmente el precio. Ahora, ya dejemos de hablar tanto, vámonos directamente al gráfico. ¿Qué es lo que está pasando acá dentro de la temporalidad de M5? Bueno, quitemos acá porque acá vamos a ver la operación. Aquí estábamos sobre las 9:30 de la mañana, por acá había una ventica, 9:45, ¿vale? La que los tomó, pues más que bien. Vale, aquí quiero que me prestes bastante atención. Esto es el mínimo de la vela de H4, ¿vale? También es el mínimo de la vela de H1. En este momento, eventualmente, tú puedes pensar en comprar, ¿listo? ¿Qué es lo único que me frena acá? Que si yo me paso la temporalidad de 15 minutos, en realidad esto no me ha confirmado. Y según el bias de esta temporalidad de 15 minutos, la intención del precio es llegar hasta acá, ¿vale? Entonces, debo empezar a esperar a que se alinee M5, M15, M30 a favor de una apertura de la vela. Sebas, ¿cuáles son las velas importantes? Bueno, tú conoces muy bien las velas de H4 que aperturan a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana, 9 de la mañana y 1 de la tarde, ¿vale? Pero también están las velas, por ejemplo, de 2 horas, de 3 horas, de 6 horas y de 8 horas. La próxima vela importante que se apertura va a ser la velita de las 11 de la mañana, donde me apertura 1 hora, me apertura 3 horas, me apertura 6 horas y también la vela de 2 horas, ¿vale? Es donde más velas van a aperturar. Entonces, el mejor momento donde tú puedes empezar a alinear el precio va a ser a esa hora. Mira esto que estaba pasando. Ya te mostré que en 15 minutos no ha habido ningún tipo de alineación. El precio simplemente sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Aquí se alinea otra vez nuevamente M5, pero me devuelvo un momentico a la temporalidad de M15 a que veas el cierre de esta vela. Y, perdóname, acá ya está alineado M15, perdóname. Y acá tengo un pequeño paréntesis. Si yo sé que la próxima vela va a aperturar y me va a generar la mecha en la apertura, pues yo tengo que tener cuidado con ese nivel. Sebas, ¿el precio se puede subir desde acá? Claro, el precio se te puede subir desde acá y podrías tomar una posición colocando un stop loss un poco más abajo, ¿vale? Pero si tú sabes que el precio va a aperturar una vela, pues tú simplemente eres paciente y ya esperas la apertura de la vela de las 11 de la mañana, donde apertura 2 horas, 3 horas, 6 horas, ¿vale? Viene el precio y simplemente hace el mínimo nuevamente,
Este es el mínimo y desde acá tú ya puedes buscar el modelo de entrada si es privado de la academia, pero desde acá tú ya puedes buscar la alineación. Y aquí me devuelvo nuevamente a la imagen que te había compartido sobre la operación que se había tomado. Mira, los valores básicamente eran el 1.15.931, donde la operación se estaba ejecutando desde estos niveles, ¿vale? El gatillo sí, como les decía, los modelos son privados de la academia, pero básicamente era haber entrado algo como esto, ¿listo? Entonces, puntualmente, ¿qué estás necesitando para alinear estas temporalidades? Recuerda, el tiempo me crea el precio, la apertura de las velas y las horas en la que la apertura van a ser los mejores momentos en el día a día donde yo puedo buscar dicha alineación, ¿listo? Y eso fue ya lo que pasó, básicamente la operación estuvo en realidad muy rápida, yo cerré ahí mis posiciones, tomé dos como te decía, calculé mal el lotaje y pues la dirección nuevamente fue asertiva para la sesión, ¿vale? Chicos, Dios los bendiga. Espero que este video les sirva, sobre todo para entender la alineación de temporalidades, que va a ser un factor fundamental al entender sus modelos de entrada para poder tomar esas confirmaciones y bendiciones.